Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente y que nos ayude a entender su palabra, su perspectiva, su realidad y que seamos transformados según su santa voluntad a través de su Espíritu. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos una reflexión titulada ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Y vamos a ver qué es lo que en realidad nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Su perspectiva, su auténtica perspectiva. Vamos a ir al texto y tratemos de entender este asunto. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero fijaos cómo dice, si alguno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Esto tiene una profundidad y vais a ver que partiendo desde este texto, ¿verdad? De 2 de Corintios 5, se desarrolla em, muchos ajustes finos, como los llamo yo, ¿verdad? Tocan muchas cuestiones para poder ayudarnos a entender qué significa esa nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya he aquí que todo se ha hecho nuevo, y dice nuevo. ¿Dónde? Aquí, en la tierra todavía, antes de que venga Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender que esta criatura tiene que ser totalmente diferente a las demás, a las del mundo, ¿verdad? A las que no conoce a Cristo. O sea, esas criaturas en las que Cristo no mora, ¿verdad? Porque eso es lo que dice, empieza precisamente ahí, pone el condicionante. Si alguno está en Cristo, y ya entendemos qué significa esto, ¿verdad? Si su espíritu está con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido, ¿verdad? Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quieres sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible, y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, atentos a lo que nos dice aquí, ¿verdad? Dice, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una nueva vida en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Yo creo, honestamente, creo que literalmente no logramos comprender la profundidad de este asunto. Cuando dice crea un nuevo ser, entonces yo, mirando para atrás en mi vida, tengo que mirar a este Gabriel de hasta ayer y que yo no lo reconozca, ¿verdad? Porque el Gabriel de hoy es un nuevo ser. No es el mismo, no piensa de la misma manera, no actúa de la misma manera, no vive de la misma manera, ¿verdad? Yo sé que estos son asuntos que son de difícil comprensión, de difícil aceptación, ¿verdad? Porque nos hemos adaptado a este mundo, nos hemos amoldado a este mundo de tal manera que realmente no logramos comprender la profundidad de lo que Dios trata de hacer con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Obrar esa transformación total, purificación total. Venimos tratando estos asuntos, ¿verdad? Para que podamos ser encontrados aptos para vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Son cuestiones tremendamente profundas, mis queridos hermanos, y tenemos que estar reflexionando mucho sobre esto. Yo sé que algunas cuestiones son tremendas, ¿verdad?
no logramos captar el auténtico mensaje, ¿verdad? A veces decimos, este tío está diciendo cosas raras y extrañas, ¿verdad? Porque nosotros medimos el cristianismo, el auténtico de Cristo, la vida de Cristo, nosotros la comparamos con el cristianismo que vivimos hoy, ¿verdad? Miramos a la izquierda, a la derecha y tenemos la sensación de que estamos en orden, porque todos los demás son cristianos y viven de aquella manera, ¿verdad? Y dice, uno puede pensar, no, entonces estoy bien, ¿verdad? Si todos los demás viven igual, pues estamos bien. Pero no se nos ocurre por la cabeza que podamos estar todos engañados. Y no nos paramos a fijarnos en lo que realmente el Evangelio trata y quiere revelarnos. El auténtico cristianismo, el que Cristo vivió, ¿verdad? Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios, si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. Y eso es lo que trataba de explicaros, mis queridos hermanos. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Verdad? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué vivimos? O mejor dicho, ¿para quién? ¿Estamos tratando de vivir con las perspectivas y con las expectativas de este mundo? ¿Tener? ¿Ser bien vistos? ¿Bien posicionados? ¿Esa es la perspectiva que tenemos? Pues entonces no hemos entendido el Evangelio, mis queridos hermanos. Por eso os digo lo que os digo, ¿verdad? Que a veces parezco extraño. Pero es que no entendemos la realidad del Evangelio. Por eso digo lo que digo. Y por eso trato de explicaros cuanto más profundidad todos esos textos, ¿verdad? Ahora, cada uno de vosotros toméis vuestras decisiones, ¿verdad? Pero yo veo vuestras reacciones. Hay una parte de vosotros que sí que entienden de lo que estoy tratando de explicaros, pero hay una muy buena parte que no entienden. O sea, no entienden. Y eso a mí me está diciendo que el Espíritu de Cristo no obra en esas personas, porque por eso no entienden. Y no lo sé cómo están despreocupados. Están despreocupados. Y ya sabemos por qué se van a perder los que se van a perder. Por negligencia y despreocupación. ¿Despreocupación frente a qué? ¿Negligencia frente a qué? Frente a la verdad, a lo que Dios nos dice. ¿No es esa la obediencia? Que yo tengo que estar conforme con lo que Dios me dice. ¿Y por qué me está diciendo Dios lo que me está diciendo? Porque lo que me está tratando de decir es que su mundo, su universo, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Entonces está intentando ayudarme a adaptarme a su reino. Por eso me pide lo que me pide, no por otra cosa. ¿Entendemos? El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco, dice. ¿Entendemos de lo que trata de hacernos entender nuestro Dios? Esa persona de hasta ayer no es la misma con la de hoy. ¿Entendéis la imagen, la metáfora que quiero construir? Espero que podáis entender, ¿verdad? Yo no tengo que nada, no me puedo parecer en nada con la gente del mundo, porque mis perspectivas, mis expectativas no son las del mundo. Y por eso me está diciendo el contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se executen, ¿verdad? Sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales, los que salen de nosotros de manera natural en la vida diaria. Y eso me tiene que revelar qué espíritu habita en mí.
¿Entendemos? ¿Cómo soy yo el Gabriel auténtico, el natural, el normal, ¿verdad? No el que trata de parecer, ¿verdad? El que políticamente trata de parecer que es lo que en el fondo no es. ¿Entendemos? Y ojalá lo fuera, ¿verdad? Espero que podáis entender lo que trato de explicaros, mis queridos hermanos. Fijaos lo que nos dice justamente aquí. Dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. ¿Qué es lo que trata de decir? Que estoy tratando de vivir una vida como los fariseos, aparentando, pero que en realidad el Espíritu de Cristo no mora en mí, ¿verdad? El amor a la influencia de ser bien visto, ser bien posicionado, y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal, ¿verdad? Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Y es lo que precisamente trato de explicaros, y lo he dicho en otras reflexiones, ¿verdad? Es este espíritu maligno, porque tenemos que entender, si el Espíritu de Cristo no está, un otro espíritu sí que está. Este templo vacío no queda nunca. Y nos lo dice el Evangelio, si queremos entenderlo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decirnos aquí? Que este espíritu maligno trata de aparentar, ¿verdad? Y simular que yo estoy bien encaminado, que estoy santificándome, ¿verdad? Está copiando la obra del Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo, porque yo, de manera natural, y eso es lo que trataba de decirme antes, ¿cuáles son las tendencias de las palabras y de los actos habituales? Dice. Y eso me tiene que decir quién es la fuente de esas palabras y de esos actos. ¿Es el Espíritu de Cristo? ¿Es obra de Cristo? ¿O es obra de un otro espíritu? ¿Entendéis la profundidad de lo que trata de revelarnos? ¿Verdad? Y fijaos lo que dice. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Porque uno queda confundido, ¿verdad? Puede quedar confundido. Entonces dice, ¿de qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? O sea, ¿cómo sé yo qué espíritu tengo dentro? Ya lo dijimos antes, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis actos habituales de manera natural? ¿Verdad? Y mis palabras. Y aquí tenemos una forma de medir de quién es el espíritu que está dentro, ¿verdad? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Lo que está tratando de decir a través de todas esas preguntas es, cuando actúo de manera normal, habitual, ¿verdad? No en la iglesia, donde tratamos todos de aparentar que somos de una determinada manera, todos no, casi la mayoría, ¿verdad? Algunos somos naturales porque somos naturales y el Espíritu de Cristo nos acompaña. Pero generalmente lo que se trata de hacer es de aparentar, ¿verdad? Lo que uno no es, ¿verdad? Entonces lo que trata de despertar nuestra mente a través de todas esas preguntas es lo que justo dijo antes. Puedo darme cuenta de la fuente de mis palabras, de mis acciones, cuando veo cómo hablo, cómo actúo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis tendencias? Y ahí tengo que darme cuenta, cuidado, que a lo mejor el espíritu que yo pienso que es que no es, que es un otro, ¿verdad? Eso trata de despertar en nuestra mente para que podamos entender esa profundidad. Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. ¿Entendéis? Es decir, en todo momento estamos tratando de mirarnos y ver cómo actuamos. ¿Cuál es mi actuación? De manera que yo puedo darme cuenta cuál es el espíritu que habita dentro, ¿verdad? ¿Es ese espíritu engañador o es el auténtico, el de Cristo? Cuando actúo de manera natural para darme cuenta cómo actúo y así identificando quién es ese espíritu, ¿verdad? Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos.
Y me temo muy mucho que eso no es una realidad para muchos de nosotros. Porque dice, le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Y eso es un tema de reflexión para todos nosotros. Porque en realidad el espíritu de este mundo, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que tener, porque cuando tenemos, se nos ve mejor, se nos aprecia mejor, se nos respeta mejor, ¿verdad? Sin embargo, Cristo dice, no, 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 no. Todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí, me lo entregas a mí, lo utilizas para mi obra. ¿Podemos entender la perspectiva? Y me parece que aquí hay un conflicto de intereses que nosotros no logramos comprender, ¿verdad? Esta profunda realidad. Y nosotros, viviendo en este mundo, creyendo que servimos a Cristo, de una manera sutil, ese espíritu maligno nos engaña, ¿verdad? Porque nosotros vivimos de una manera egoísta porque por eso tenemos, ¿verdad? Yo tengo que tener más que mi hermano. Porque ¿en qué espacio nos desenvolvemos normalmente? Pues entre hermanos de la iglesia, dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia, pues es en el trabajo y poco más, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tratamos nosotros de demostrar que somos algo o alguien frente a nuestros hermanos? ¿Y dónde está el amor de Dios? Son cuestiones profundas, queridos hermanos, y eso es lo que trata Dios de hacernos entender a todos, empezando conmigo, ¿verdad? Y por eso, al reflexionar sobre estos asuntos, trato de ayudaros a vosotros también, que penséis, yo sé que esto es un conflicto mayor para mí también y para vosotros, porque esa es nuestra naturaleza. Pero tenemos que entender que esta naturaleza nuestra ha de morir. Si no vive Cristo en mí y todavía vivo yo, ¿a dónde quiero ir? Porque el reino de Dios no es así. Y eso es lo que trata de despertar en nosotros a través de esas preguntas, a través de estas reflexiones, nuestro Dios. Que tratemos de entender la auténtica perspectiva, la que Él nos plantea, no la de este mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos medirnos con las varas de medir de este mundo en ningún momento. Porque esas varas de medir no son de Dios, son de un otro espíritu. Y eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Entendemos la profundidad, es justo lo que trataba de explicaros antes, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí, porque coloca siempre condicionantes, ¿verdad? Y dice, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, Cristo Jesús, producen los frutos de su espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y eso también son las varas de medir de Dios. Y es así como yo tengo que mirarme a mí si todas esas características se encuentran en mí, ¿verdad? Y es así como puedo darme cuenta que el espíritu correcto está en mí, porque estos son sus frutos, ¿verdad? Son sus frutos. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, ¿verdad? Con los gustos, placeres, deseos anteriores, ¿verdad? Sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Es decir, buscamos en todo momento elegir vivir en la voluntad de Dios, en lo que Dios me dice, no en lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece o lo que yo creo, ¿verdad? Porque generalmente todas esas cosas son equivocadas, porque provienen de una naturaleza caída, egoísta. ¿Entendemos? Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo, dice,
¿Entendemos lo que significa esa criatura nueva? Ya no vive, aunque estemos en este mundo, nosotros no vivimos como el mundo. No nos guiamos por las cosas del mundo. Por eso dice, modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, que se me vea bien, que se me respeten, que se me aprecien, el adorno exterior, ¿verdad? Sino que sea adornado el hombre interior del corazón, ¿verdad? De la mente, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Cuando nos habla de la ropa, ¿de qué habla? De la gloria de Cristo, de la gloria de Dios, con la cual estaba arropado Adán en Edén. Y nosotros queremos esta ropa que proviene del Espíritu de Dios. ¿Entendéis? De eso trata de hablarnos. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda que decía antes, ¿verdad? Devuelve lo que haya robado. Perdón, aquí se refiere a la prenda robada. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y llama a Dios y a su prójimo, que en eso consiste toda la ley, amar a Dios y a nuestro prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida, pero aún le queda la obra de purificación, ¿verdad? No nos quedemos en superficie, tenemos que entender todo lo que trata de decirnos. Puede estar seguro de que pasó de muerte a vida, pero ahora en esta vida todavía queda la obra de purificación. ¿Entender? Quitar de nuestra mente todas esas modas vanas que nos decía antes de este mundo, ¿verdad? Cuando vamos a Cristo, como seres errados y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón de manera natural, que es por donde empezamos, ¿verdad? De manera natural ya somos distintos, ¿verdad? Porque su espíritu ya habita en nosotros, ¿verdad? Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave, porque lo lleva Él a través de su espíritu, ¿verdad? Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia a través de la presencia de su espíritu en nosotros, ¿verdad? La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Y este es nuestro ejemplo, ¿verdad? No es Él el maestro, no es Él nuestro ejemplo. Y fijaos, nos lo da como ejemplo para que podamos entender de qué manera hemos de vivir, de qué manera hemos de pensar y actuar. Fijaos, la hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen, porque es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Esto proviene de Dios. No está en nosotros de manera intrínseca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Y atentos porque estas palabras son sumamente importantes de entenderlos. Fijaos lo que dice. El Espíritu de Dios se encuentra solamente en el corazón, en la mente, donde Cristo reina. Donde su palabra para nosotros es lo más importante, ¿verdad? Porque esto es la obediencia. Entender lo que Dios trata de decirme, ¿verdad? Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero, ¿verdad? En el corazón regenerado por la gracia divina, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? El amor es el móvil de las acciones. Y eso es lo que trataba de decirnos desde el principio. ¿Cómo me manifiesto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es un amor desinteresado como el de Dios? ¿Es un amor desinteresado? ¿O hago cosas para que me vean, para que me aprecien,
para que me respeten, para que piensen que soy el que más. ¿Es ese amor de Dios el móvil, el amor desinteresado, o es el amor interesado que viene de un otro espíritu? ¿Entendéis lo que trata de explicarnos? Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. ¿Entendemos de lo que trata de decirnos? ¿Verdad? Es decir, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, dice, modifica el carácter, gobierna los impulsos, ¿verdad? Restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la obra del Espíritu de Cristo que habita con nosotros o en nosotros. ¿Entendemos? Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y que todo esto tiene que verse reflejado en todos los que me rodean. Es decir, mi influencia influye sobre los que me rodea o incluso en sus vidas. Es decir, yo actúo con ellos con un amor totalmente desinteresado. Hago el bien porque entiendo que es así mi Dios, así es mi maestro. Tengo que hacer el bien porque es así como se actúa en el reino de Dios. En el reino de Dios vamos a servir unos a otros de manera totalmente desinteresada, sin esperar nada a cambio. Porque si todos ofrecen amor desinteresado, no necesitas esperar nada, porque todos los demás están pensando en ti y yo en ellos. Esta es la manera en la cual se vive en el reino de Dios. Esta es la lección que trata de ayudarnos a entender nuestro Dios. ¿Entendéis, mis queridos? Y ahora la pregunta clave es, ¿vivo yo de esta manera? ¿Vivo ya en el reino de Dios desde aquí? ¿O todavía vivo de manera egoísta? Todo lo que me gano es mío, me lo merezco, no voy a echar una mano a los que están a mi alrededor, ni al hambriento, ni la viuda, ni el desamparado, ni... ¿Entendéis lo que trata de explicarnos nuestro Dios, mis queridos hermanos? Y que esta es una pelea de uno consigo mismo, porque de manera natural somos egoístas, pero necesitamos esta influencia purificadora, santificadora del Espíritu de Cristo en nosotros para que cambie nuestra mente, ¿verdad? Porque esto es la obra de purificación. Quita de mi mente las cosas de este mundo, el entendimiento de este mundo y coloca en su lugar las cosas del reino de Dios. ¿Entendemos? Y de hecho, eso es lo que trata de explicarnos esta reflexión y lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Fijaos aquí. Dice, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, pero yo creo que ahora es de manera generalizada en realidad, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque en realidad nosotros, y por eso nos dijo que ya hemos tratado hasta aquí, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer obras, pero nosotros las razonamos. Si hago esto, me sirve, se me devuelve de tal manera, me ven, me respetan, Pero esta no es la obra del Espíritu de Cristo. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Está diciendo, cuando nosotros obramos de esta cosa, de esta manera, y pensamos que de esta manera demostramos que somos santos, ¿verdad? Que experimentamos esa transformación del cristiano. Aquí nos dice, el que está actuando de esta manera está procurando una imposibilidad. Porque todas esas obras, si no son de manera natural, porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros y nosotros actuamos de manera totalmente desinteresada, haciendo el bien como Cristo, ¿verdad? Cuando no actuamos de esta manera, estamos actuando de manera equivocada. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad?
El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado, lo que he tratado de explicaros, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Es decir, ¿qué es la fe? Cuando nos dice por medio de la fe, ¿qué es la fe? Es la palabra de Dios. Cuando yo en mi mente he atesorado la palabra de Dios, cuando yo he entendido de quién es esa obra, cuál es mi auténtica necesidad, es la presencia del Espíritu de Cristo en mi vida, y este Espíritu de Cristo cambia mi mente, quita de mi mente todas aquellas cosas que en este mundo las hay. No le hago bien al otro para que no vaya a ser que el otro empiece a ser mejor visto que yo, o que tenga más que yo, o que sea respetado más que yo. Es decir, no hago para los demás lo que sí sé que debo de hacer, pero no lo hago. Lo hago solamente para aparentar, ¿verdad? Para que yo quede todavía en el primer plano. ¿Entendéis? Es decir, estoy condicionando a los que me rodean que no lleguen más que yo, sino que yo esté mejor visto, mejor respetado, mejor posicionado. Eso es lo que trata de explicarnos, mis queridos hermanos, y ayudarnos a poder entender este asunto. Pero cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, en realidad obramos lo contrario. Consideramos a nuestro hermano más que yo, merecedor de más que yo, de ser ayudado, de ser respetado, de ser amado, de ser posicionado, de ser como yo, como mínimo. Porque este es el amor desinteresado, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y es totalmente contrario al espíritu de este mundo. ¿Entendéis? Y el que actúa de esta manera se le considera como loco. O sea, ¿tú de qué vas? ¿Por qué estás actuando así? Os contaba yo en días pasados, ¿no? Te considera como que eres tonto, ¿verdad? Pues esta es la obra del Espíritu de Cristo en nosotros, que obra contrario a este otro espíritu que es de este mundo. ¿Entendéis? Y esto me tiene que hacer preguntarme a mí, ¿tengo yo el Espíritu de Cristo? ¿Estas obras que resultan de mí de manera natural son obras del Espíritu de Cristo o son obras de un otro espíritu? Y me llamo cristiano, presumo ser cristiano, pero me comporto como si no lo fuera. ¿Entendéis la profundidad del asunto? El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y es aquí donde nosotros peleamos con estas doctrinas más modernas, ¿verdad? Cree y será salvo sin ninguna transformación, sin ningún tipo de obra de purificación en nuestra mente, en nuestra vida, o la otra cara diseñada, ¿verdad? Pecaremos hasta que Cristo viene, porque total, no vemos en nosotros las obras de este espíritu, es decir, vemos que el Evangelio nos dice una cosa, pero no la vemos en nosotros. Por lo tanto, entendemos, no, está claro, no podemos tenerlo, ¿verdad? Entonces, pecaremos hasta que Cristo viene. Esta es la conclusión natural, lógica, de una mente no transformada, ¿verdad? Donde el Espíritu de Cristo no está, no habita. Y es así como hemos llegado a estas conclusiones, porque en realidad no experimentamos la presencia del Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido estos condicionantes, ¿verdad? Siempre Dios nos habla con estos condicionantes. Sí, sí, sí. ¿Entendemos? Y como no los hemos entendido, no experimentamos la obra del Espíritu de Cristo en nosotros y entendemos que, oye, esto es imposible, no se puede. Y esto es el segundo error del que nos habla, ¿verdad? El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y que en vista de que solo por la fe, y entendéis que esta es una falsa fe, porque la fe que no es confianza plena en lo que Dios me dice, esa no es la auténtica fe. Esta es una falsa fe. Que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención.
estamos actuando nosotros solos en base a un otro espíritu extraño. Y no es la obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Es una falsa fe. Y eso trata de abrirnos nuestra mente, de entender los errores, ¿verdad? Los caminos erróneos, equivocados. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, ¿verdad? Porque esta es mi obra. Si es solo un cumplimiento externo, es lo que yo hago, aparento, pero no es la obra transformada que viene de dentro de manera natural. ¿Entendéis? Sino un servicio de amor, dice. ¿Y este servicio de amor de quién es? ¿Es de la misma presencia del Espíritu de Cristo en nosotros? ¿Entendéis? La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Y esto lo hemos tratado en la reflexión anterior. ¿Qué es la ley de Dios? Es su espíritu en nosotros. Por lo tanto, su espíritu obra en nosotros esta obediencia de manera natural. ¿Podemos entender? Y cualquier otro tipo de obediencia a la ley que viene de mí es falsa. No es la obra de Cristo. No es la justificación de Cristo, no es la purificación de Cristo. Por lo tanto, al final del día de la expiación, no experimentaré esta unión con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio de amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Lo que traté de explicarlos, la ley de Dios es su espíritu en nosotros, el que obedece de manera natural la ley de Dios. No tengo yo que preocuparme de nada, sino que este espíritu ya obra en mi mente estas obras, ¿verdad? Si nuestros corazones, otra vez, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, otra vez, si el amor de Dios está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida de manera natural. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Si su espíritu está en nosotros, no se cumple la ley de Dios de manera natural. Pensamos nosotros en robar, en mentir, en engañar, en matar, en fin, en todo lo que la ley dice. ¿Pensamos nosotros en estas? Pues si el Espíritu de Cristo está en nosotros, de ninguna manera. ¿Entendéis? Eso es lo que trata de decirnos. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, en la mente, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto, dice. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. ¿Qué es lo que está diciendo? Que pondrá su espíritu en nosotros, ¿verdad? Y que una vez que su espíritu está en nosotros, este es el nuevo pacto, lo que está ocurriendo al final del día de la expiación. ¿Entendemos de lo que está tratando de decirnos? Pondré mis leyes en su mente y también en su mente las escribiré. Se quedan aquí para siempre. ¿Entendemos? De eso se trata. Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida, ¿verdad? Si la ley está en mi mente, no modela mi vida. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Es ahí donde nos damos cuenta que todas estas obras desinteresadas que estamos haciendo son obras del Espíritu de Cristo. Y si no es así, entonces tengo que saber que en mí no habita su Espíritu. Esto trata de explicarnos, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él, y no hay su Espíritu de Cristo en él. Eso es lo que trata de decirnos. Ahora lo podemos entender, mis queridos hermanos. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Lo dice claro. ¿Veis? Dice, cuando su Espíritu está en nosotros, dice, en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Es decir, cuando tenemos su Espíritu, a través de su Espíritu estamos haciendo de manera natural todo lo que la ley dice, ¿verdad?
estamos obedeciendo de manera natural, como Adán. ¿Podemos entender? No ganamos la salvación con nuestra obediencia, ¿verdad? Sino con la obediencia de su Espíritu. Porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe, aceptándolo, ¿verdad? Pero la obediencia es el fruto de la fe. Es decir, tengo plena confianza que su Espíritu en mí obra lo que tiene que obrar, siempre y cuando yo me mantengo en esos, en estos condicionantes que sabemos que hace que su Espíritu habite con nosotros, ¿verdad? Coopere con nosotros. Porque de otra manera no va a poder ser, ¿entendéis? Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. ¿Entendéis? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, siendo una elección, ¿podéis entender? De eso trata. Dice, nosotros cuando aceptamos, por ejemplo, cuando dicen esa doctrina nueva, ¿no? Vamos a pecar hasta que Cristo viene. ¿Qué es lo que hemos aceptado en nuestra mente? El pecado en mi vida, como una elección. Es decir, no puedo de otra manera más que pecar. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando el Espíritu de Cristo no está en ti, claro, lo único que sabes hacer es pecar. Pero cuando el Espíritu de Cristo está en ti y tú crees en su obra, ¿entiendes? Por eso nos dice, por la fe, si tú crees en su obra, entonces Él obrará en ti toda obediencia, todo lo que necesitas. ¿Entendemos? Perdóname un momento, porque aquí hay un poco frío y puse el radiador para calentarme un poquito. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si estamos en Cristo a través de su Espíritu, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, aquí se repite, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios según se expresan los preceptos de su santa ley. Y aquí nos lo está diciendo claramente. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros y nosotros permanecemos en este Espíritu, en Cristo, que eso es lo que trata de decirnos, dice, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios según se expresa en los preceptos de su santa ley, en la palabra de Dios, en la Biblia. Podemos entender, y es ahí como podemos darnos cuenta cuando el Espíritu de Cristo obra o es un otro espíritu que obra, porque el Espíritu de Cristo en nosotros obra esta nueva criatura que se comporta totalmente diferente frente al del pasado. ¿Entendemos? Piensa distinto, entiende distinto, actúa distinto, es otro ser, ¿verdad? Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo. El que obra justicia es justo, así como Él es justo, ¿verdad? Y fijaos, la justicia se define por la norma de la santa ley de Dios expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. ¿Qué es lo que quiere decir? Sabemos que en el día de la expiación se tiene que hacer la obra de justificación, de purificación, ¿verdad? Entonces dice, cuando mis obras, cuando yo de manera natural hago el bien, amo a Dios y amo a mi prójimo, en mí se obra justicia. Si no es eso lo que vivo y lo que experimento, entonces yo no soy justificado, porque ¿cuáles son las obras que hago? Son extrañas a la palabra de Dios, a la ley de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? Entonces, cuando yo de manera natural estoy obedeciendo, se obra en mí justicia, se obra en mí esa transformación. Yo ya no me parezco en nada a este mundo, a los que viven en este mundo. Soy un ser distinto. Eso trata de decirnos, ayudarnos a entender la auténtica perspectiva, la profundidad. ¿Entendemos? La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe,
sino presunción. Cuando nosotros decimos, la ley ha sido colgada en la cruz, y decimos al mismo tiempo que tenemos fe, esto es presunción, y no es fe. Es pecado en realidad, ¿verdad? Porque no conocemos a este Espíritu de Cristo que obra a través de nosotros justicia, santidad. ¿Entendéis? No experimentamos la transformación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Es decir, si el Espíritu que habita en nosotros no hace obras conforme con la fe, con la palabra de Dios, ¿verdad? Esta fe es muerta, no proviene del Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo de sí mismo, antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu de Dios está en su mente, en su corazón, y es así como Él vivió de una manera correcta, obedeciendo a la ley de Dios, ¿verdad? De manera perfecta. ¿Entendéis? Y esta es la lección que nos quiere transmitir a nosotros. Si su Espíritu está en nosotros, viviremos según la ley de Dios, ¿verdad? Según el carácter de Dios. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en su Espíritu. ¿Entendéis lo que trata de decir? La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él, en esto sabemos que le conocemos a Él, que estamos unidos a Él, el verbo conocer, recordad, que significa conocer, unión, esta expresión del matrimonio, unidos a Él, si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? El que dice que mora en Él, que mora en Cristo, o que su Espíritu de Cristo está en mí, debe también Él mismo andar así como Cristo anduvo, como Él anduvo. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Que hagamos lo mismo, confiemos en su Espíritu, obremos, estemos en estos condicionantes, ¿verdad? Para que se pueda obrar en nosotros esa transformación, esa ley de Dios. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Fijaos, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. ¿De qué está hablando? Del Espíritu de Dios que estaba en Adán, ¿verdad? Y que en Adán, de manera natural, obraba perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Y que esta experiencia, eso es lo que ha venido Cristo a hacer, ¿verdad? Que nos reconecte con su Espíritu de tal manera que podamos experimentar eso mismo, ¿verdad? Que su Espíritu, al morar en nosotros, nosotros podemos vivir una vida de obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia, porque es Él el que la obra en nosotros, ¿verdad? Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Y ahora entendéis lo que trata de decirnos. Si no fuera por el Espíritu de Dios, que es nuestra fuente de vida, si no fuera así, dice, peligraría la felicidad de todo el universo, porque entonces nadie en el universo podía vivir en perfecta obediencia y la perfecta justicia. ¿Por qué? Porque esta justicia es a través de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Por eso nos dice, peligraría la felicidad de todo el universo. Ellos experimentarían lo mismo que experimentamos nosotros, porque sin su Espíritu no hay perfecta obediencia, no hay justicia. Eso trata de decirnos. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. ¿Entendéis? Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, porque su Espíritu habitaba en él, ¿verdad? Mas no lo hizo, y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, cosa que este espíritu maligno trata de hacer continuamente. Nosotros estamos tratando de hacer nosotros obras para que nos vean, para que nos consideren, para que nos respeten. Incluso llegamos a creer que podemos llegar a ser santos de esta manera. Hay toda una teología en este sentido. Si nosotros obedecemos la ley, llegaremos en algún momento a ser santos, ¿verdad?
Y aquí nos está diciendo, estáis errados. Estáis tratando de hacer lo mismo que los judíos, ¿verdad? Porque hicieron 600 y tantas leyes más para asegurarse que están obedeciendo. Y Cristo les dijo, de ninguna manera, no lo vais a conseguir. Si no es la obra de mi Espíritu en vosotros, no vais a poder. Ni ahora ni nunca. Punto. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. ¿Entendemos? No tenemos su espíritu y sin su espíritu no hay forma de obedecer. ¿Entendemos? Eso es lo que nos trata de decir una y otra vez. Nos lo dice de todas las maneras para que podamos entender su realidad, su perspectiva. Y esto en fondo, ¿qué está diciendo, mis queridos hermanos? Cuando nos dice eso, ¿qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios? Hijitos míos, tenéis que entender una cosa clara ahora y para la eternidad. Sin mi espíritu en vosotros, que fue el problema que levantó Lucifer en el cielo, ¿verdad? Sin mi espíritu en vosotros, no tenéis vida y no podéis vivir conforme con el carácter de Dios. Eso trata de decirnos una y otra vez. Y dice, si tú entiendes que te falta mi espíritu, ¿qué esperas? Pídelo. Pídelo. Pídelo, no esperes. Y Él vendrá y obrará en ti lo que necesitas. Siempre y cuando permaneces en esta elección. Ya hemos tratado de entender todos esos condicionantes, todos esos ajustes finos, ¿verdad? Como los llamo yo, ¿verdad? Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia, de su espíritu. Ahora entendemos lo que trata de decirnos. Él dice, murió por nosotros y ahora ofrece. No lo tenemos de manera intrínseca, sino que nosotros tenemos que aceptar este sacrificio para que una vez que aceptemos el sacrificio y todas las consecuencias que esto conlleva, su espíritu vendrá, obrará en nosotros justicia. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Vestirnos de su justicia, la ropa que tenía Adán en Edén. Y ahora sabemos qué significa esa ropa de gloria, la presencia de su espíritu en él, ¿verdad? Hasta el momento que pecó, se separó. Y esto es lo que ahora nos ofrece de nuevo Cristo. Dice, yo quiero ofreceros de nuevo mi justicia, mi espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, y hay que entender toda la profundidad de lo que significa aceptarlo como mi Salvador, porque esto no es solamente acepto a Cristo y ya está. No, acepto a Cristo y todo lo que ha dicho y ha hecho. Esto significa, esta es la auténtica fe, ahora lo entendemos, ¿verdad? Dice, si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, porque pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él, de Dios, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí, para que podamos entender lo que dijimos antes, porque si no hablamos por hablar. Dice, el carácter de Cristo, ¿cuál era el carácter de Cristo? El espíritu de su Padre en Él, ¿verdad? Este era su carácter. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro. Es decir, ¿qué es lo que ocurre al final del día de la expiación? Que Dios el Padre, por decreto divino, pondrá su carácter, su espíritu en nosotros. Y eso es lo que trata de decirnos aquí. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro. Y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. ¿Por qué? Porque se ha hecho en nosotros esta obra de justificación, de purificación, se puso su espíritu en nosotros, entonces el Padre nos reconoce como si nunca hubiésemos pecado. Dice, por consideración hacia Cristo, por la obra que Cristo ha hecho de reconectarnos, ¿verdad? Por consideración hacia Cristo, no porque ahí nosotros nada merecedor de toda esta obra. ¿Entendemos? Espero que sí, mis queridos hermanos. Más aún, Cristo
cambia el corazón, la mente, dice. Esta es la obra del día de la expiación, lo que nos dice ahora. Más aún, Cristo cambia el corazón, la mente, y habita en el vuestro por la fe, por su palabra, por la fe, por su palabra. Habita en nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Recordad que la palabra de Dios viene de Dios, tiene poder en sí misma. Eso es lo que trato de explicaros, ¿verdad? Debéis mantener esta comunión, atentos aquí, debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Aquí nos dice los condicionantes, ¿verdad? Dice, debéis mantener esta comunión con Cristo. ¿Cómo? No elegir pecar, ¿verdad? Porque, ¿qué hizo Adán en Edén? Eligió pecar, se separó del Espíritu de Cristo. Por tanto, aquí, ¿qué nos dice? Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe, no elegir pecar, porque si eliges pecar, su espíritu se tiene que ir. ¿Entendéis? No puede habitar en el mismo sitio. Y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Estos son los condicionantes. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su beneplácito, ¿verdad? Y esta es la obra del día de la expiación, ¿verdad? Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Y ahora entendéis que cuando nosotros decimos pecaremos hasta que Cristo viene, estamos fuera de este espíritu, porque este espíritu nunca diría algo así. O cuando nosotros decimos creed y eres salvo, y estas obras de justicia y de obediencia no se ven en nosotros, porque nosotros hemos dicho que la ley está colgada en la cruz, por lo tanto no es necesaria, no es vigente. ¿Qué espíritu está en nosotros? Porque esto es contrario a lo que nos acaba de decir. Ahora podéis entender lo grande que es el engaño en el cristianismo. ¿Podéis entender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva de Dios? Espero que sí, mis queridos hermanos. Espero que sí. Porque si no, moriremos. ¿Verdad? Así que no hay en vosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. Fijaos lo que dice aquí. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, su Espíritu en nosotros, que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros hoy y por nosotros. Justicia, purificación, nos sella y nos prepara para que, cuando se da el decreto divino, el Espíritu de Dios vuelva a habitar en este templo, purificado, sellado, preparado para entrar en su reino. ¿Ahora podemos entender todo esto, mis queridos hermanos? Espero que sí, espero que sí. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, una falsa fe que quiere decir, ¿verdad? La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. Pero esto no es fe. Y este cree y será salvo es esa fe que tienen los demonios, ¿verdad? Porque sin obras. ¿Podemos entender? O cuando decimos pecaremos hasta que Cristo viene, es como si no hubiese ley. ¿Cómo que pecas hasta que Cristo viene sin experimentar transformación, purificación? ¿Entrarás en su reino? Pues ahora podemos entender esta falsa fe en la que también los demonios creen, ¿verdad? Esta es la falsa fe, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor
y purifica el alma. ¿Purifica el alma de qué? De todo lo que está mal, que es contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo en mi mente quito todo esto malo, entiendo qué elecciones son para Cristo y qué elecciones son en contra de Cristo. ¿Entendéis? Esa es la profundidad del asunto. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Porque se quita de aquí todo aquello que no proviene de Dios y se queda con lo que viene de Dios. Por lo tanto, esta es la imagen de Dios, ¿verdad? Esa obediencia, este sometimiento constante a su voluntad. Y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista: «Oh, cuánto amo tu ley! Y todo el día es ella y mi meditación». ¿Entendéis? Donde hasta entonces era como miedo, ay, pecar, ay, cuidado y tal. En el momento que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, nosotros no pensamos en cómo obedecer, porque es el Espíritu que puede obedecer a nosotros. Sin embargo, dice: todo el día me estoy deleitando en la palabra de Dios y medito en ella. Y es así como me mantengo en esa conexión constante, permanente con su Espíritu, ¿verdad? Fijaos, entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, conforme a este mundo, a las elecciones de este mundo, sea cual sea, más conforme al Espíritu, porque el Espíritu nos lleva directamente al reino de Dios. Nosotros vivimos según esas normas, entendemos según el carácter de Dios, según su reino, de servicio desinteresado, un amor desinteresado, no como en este mundo, un egoísmo total y absoluto, ¿verdad? En donde solo pensamos en yo, en mí, ¿verdad? Que a mí me vaya bien y los demás, pues bueno, cada uno cuide, ¿no? ¿Entendemos las diferencias? Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. Atentos, porque aquí otra vez estamos hablando de ajustes finos, y tenemos que estar muy, muy atentos, porque el enemigo de Dios aprovecha todo para engañarnos. Por eso necesitamos entender bien las cosas en profundidad, ¿verdad? Fijaos, a los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación, que confíen. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Equivocaciones, no elecciones. Cuidado. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Es decir, aunque he fallado, me he equivocado, he pecado por mi naturaleza, no por elección, porque cuando elijo sé lo que estoy haciendo y lo hago deliberadamente. Pero cuando es por naturaleza, no he elegido, he cometido un error. Hablando, de repente me di cuenta que he mentido, ¿verdad? Sin querer he mentido. Este es un pecado por naturaleza, ¿verdad? Esto es una equivocación, sigue siendo pecado. Y ahí nos dice Dios: no somos desechados ni abandonados por Dios, porque experimentamos el arrepentimiento, nos damos cuenta de lo que hicimos mal y pedimos perdón, arreglamos el mal que hemos hecho, ¿verdad? No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es precisamente esta la obra de purificación, de justificación. ¿Entendéis? Es precisamente esa la obra, que nosotros a través de nuestros errores tomamos conciencia de cuáles son mis problemas y pedimos ayuda, y Dios obrará en nosotros justicia, la obrará. No solo nos considerará, no, la obrará, nos purificará. Esta es la obra del día de la expiación. ¿Entendemos? Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado: estas cosas os escribo para que no pequéis. Por elección, ¿verdad? Y si alguno pecare, por naturaleza,
abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidéis las palabras de Cristo, porque el Padre mismo os ama. Por eso dio a su Hijo. El Padre mismo nos ama. ¿Entendéis? Él desea reconciliarnos con Él, reconectarnos a través de su Espíritu con Él. ¿Quién? El Padre. ¿Entendemos? Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en nosotros, ¿verdad? Y si tan solo estéis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Atentos a lo que nos dice aquí. Orad con más fervor. Creed más implícitamente. Creed de manera total, absoluta, ¿verdad? En Dios, sin dudar, ¿verdad? Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Todavía descubrimos en nosotros cosas por las cuales hay que obrar, hay que orar, ¿verdad? Y hay que creer. Porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder, porque veremos el contraste y nos damos cuenta cuánto falta todavía, ¿verdad? Para ser como el Maestro, ¿entendemos? Y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? De la auténtica realidad que Dios nos planta, nos plasma, ¿verdad? No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Y hay gente que cree esto mismo, que dice, no, yo ya no peco, yo ya vivo conforme con la voluntad de Dios. Antes del final del día de la expiación, antes de que seamos reconectados con el Espíritu del Padre, esto es imposible. Y el que cree esto está engañado. No entiende la auténtica obra de Dios, no entiende el día de la expiación, no entiende el propósito de Dios. ¿Entendéis, mis queridos hermanos? Espero que sí. Trato de explicaros lo más posible. También recordad que vosotros mismos también tenéis que estudiar, entender por vosotros mismos lo que trato o lo que la palabra de Dios trata de explicarnos, ¿verdad? Yo trato de explicar y ayudaros a entender esto, pero vosotros, a través del Espíritu de Cristo, tenéis que tener esta misma experiencia, ¿verdad? Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, ¿veis el contraste por donde empezamos? ¿Verdad? Estas obras que uno hace para que se le vea mejor. Dice, mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos y cuando comprendiendo nuestro desamparo nos esforcemos por seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Su obra, su espíritu en nosotros se nos revelará con poder, obrando justicia, purificación, nos sellará y al final del día de la expiación experimentaremos esta conexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Espero que podamos entender la auténtica realidad que nuestro Dios nos plasma, cómo podemos ser cada vez
hechos semejantes a la imagen de Dios. Y debemos de entender que si no está la presencia de su Espíritu en nosotros, no podremos, no se puede llevar a cabo en nosotros esta obra de purificación, de santificación, de transformación, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, como siempre, en la descripción dejaré el texto para que vosotros podáis verlo. Este sí que está en español, lo podéis seguir. Es un texto un poco largo, es verdad, pero podéis analizarlo por vosotros mismos. Tratad de entender lo que nuestro Dios trata de revelarnos. No sin pedir en oración su Espíritu, porque sin su Espíritu no entenderemos. El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, lo es todo. Sin Él no podemos hacer nada bien o bueno, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que podamos entender su perspectiva, su realidad y que en su venida, que pronto será, mis queridos hermanos, porque el mundo no puede más, ¿verdad? De tanta maldad, podamos vernos todos en su reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.